Bienvenidos a esta conferencia. Les habla Roldán Duarte, ingeniero químico de la UIS del año 1967, o sea, hace 56 años. Soy presidente de la empresa RDSE, Roldán Duarte Consultoría y Entrenamiento, y tengo el agrado de compartir con todos ustedes y presentar a consideración de Rodolfo Hernández, el próximo presidente de Colombia, mi proyecto Gemelo Digital Colombia. El objetivo de este proyecto es usar la última tecnología, la última herramienta tecnológica que son los gemelos digitales para convertir a Colombia en un país del primer mundo. Para los que no conocen la herramienta Gemelo Digital, les informo que es la herramienta tecnológica más avanzada y que fue inventada por mí hace 41 años y que fue evolucionando hasta convertirse en lo que hoy se llaman gemelos digitales. Para que ustedes tengan idea de lo que es un gemelo digital, aquí tenemos el caso de el gemelo digital de 14 empresas. Este gemelo digital fue desarrollado por la empresa Aviva del Reino Unido para la empresa ADNOC, que son las empresas petroleras de los Emiratos Árabes Unidos. Este gemelo digital integra 14 empresas, que puede ser 5 refinerías, 4 empresas aguas arriba, como son las empresas que manejan los yacimientos de crudo y los yacimientos de gas. Pueden ser 4 empresas aguas abajo, que serían las empresas petroquímicas que utilizan los productos de la refinería para convertirlos en productos petroquímicos. En este gemelo digital están siendo controlados 200,000 puntos críticos de estas 14 empresas. Estos 200,000 puntos están blindados por ciberseguridad para evitar que sean hackeados, para evitar que sean alterados por cualquier motivo. Y así como los gemelos digitales se han venido utilizando para optimizar las empresas que han tenido más éxito en el mundo, también los podemos comenzar a utilizar para mejorar los países. Entonces, esta es la propuesta para el ingeniero Rodolfo Hernández como contribución de un ingeniero de la UIS que tiene experiencia de 56 años en Colombia, en Venezuela, en Checoslovaquia, en Alemania, en Canadá, en Costa Rica y en otros países, experiencia muy exitosa. Entonces, así como se controlan el rendimiento o los puntos críticos de una empresa, podemos utilizar el gemelo digital para controlar los puntos claves de un gobierno, en este caso el gobierno de Colombia, y evitar todos los problemas que hemos detectado y que hemos sufrido en Colombia y en muchos otros países durante los últimos años. Entonces aquí están algunas de las herramientas que he utilizado en los últimos 34 años como asesor de empresas petroleras, petroquímicas, siderúrgicas, empresas de ingeniería y construcción. En una empresa de ingeniería y construcción se utilizan prácticamente todas estas herramientas y la construcción de un país del primer mundo pues sería el proyecto más importante para Colombia y cualquier otro país que quiera utilizar la tecnología de los gemelos digitales, que en inglés se llaman digital twins, para hacer que ese país progrese y en este caso para que Colombia pase del tercer mundo al primer mundo. Entonces,
Para la parte de arquitectura, mecánica, electricidad, plomería, sistema contra incendio, la aplicación que hemos venido utilizando en los últimos 34 años es el Revit, y también utilizamos las tecnologías BIM, las normas BIM, Building Information Modeling, y todas las herramientas de la plataforma IBM de inteligencia empresarial. Para la parte de diseño mecánico de un proyecto, la herramienta que más hemos utilizado en los últimos años es el AutoCAD Civil 3D. Entonces, con el AutoCAD Civil 3D, comenzamos desde el levantamiento topográfico para establecer las terrazas que van a constituir el proyecto, la vialidad, la topografía y todo lo relacionado con ingeniería civil. Para el diseño de plantas industriales como petroquímicas, refinerías, siderúrgicas y similares, la herramienta que hemos venido utilizando es el AutoCAD Plan 3D. Y también yo desarrollé un conjunto de herramientas para cálculos de ingeniería que lo he llamado ENGIE, que lo comencé en 1981, hace 41 años, y que ha venido siendo utilizado exitosamente en productos multinacionales, en proyectos multinacionales, y que ha sido actualizado y que continúa siendo actualizado con los requerimientos de los clientes. También he desarrollado lo que se llama instrumentos virtuales, que fueron el inicio de los gemelos digitales. Y tengo herramientas para vincular dinámicamente las fases, las herramientas y las disciplinas de un proyecto. Entre las herramientas que he desarrollado también está un software que lo he llamado Cobra para elaborar presupuestos utilizando análisis de precio unitario y una serie de tecnologías que no están disponibles en los proyectos que manejan presupuestos por análisis de precios unitarios. Y aquí están algunas otras de las herramientas que normalmente se utilizan en un proyecto de construcción. Y aquí está el contenido de una conferencia que dicté en Denver, Colorado, en febrero de 1987. El tema de esa conferencia eran 48 mejoras que hice al diseño original de esta planta, que fue construida y diseñada por la empresa Lurgi de Alemania para la empresa Alusuis de Suiza. Entonces, en este proyecto que estaba utilizando el sistema de control computarizado más avanzado del mundo, existente en el año 1981, que era el Honeywell TDC 2000, y para la parte de Motor Control and Interlock Systems se estaban utilizando herramientas de la empresa alemana Siemens. Y bueno, aquí también tuve que ver con tecnología de Pechiney de Francia, Richthammer de Alemania, Hydro Aluminium de Noruega. Y entre los trabajos exitosos que he tenido en estos 56 años de ejercicio profesional, están 6 años que trabajé con la petroquímica de la Exxon en Colombia, y he tenido que utilizar diferentes tecnologías, diferentes herramientas. Entonces, todo esto está disponible para el equipo de trabajo del ingeniero Rodolfo Hernández y para todas las empresas de Colombia y otros países que quieran comenzar a utilizar la tecnología de los gemelos digitales para optimizar sus proyectos, sus empresas. Y aquí vemos algunas de las 48 mejoras que hice a esta planta
que, como les dije, fue construida por la empresa Lurg de Alemania para la empresa Lusuis de Suiza y que tuvo como resultado aumento del 25% de la capacidad de la planta. Entonces, una de esas 48 mejoras fue el sistema de control de temperatura del calcinador, y los detalles de esto se los puedo suministrar a cualquier persona que esté interesada en qué consistieron esas mejoras y cómo se evitaron paradas de planta, accidentes que pudieron haber sido muy costosos, con pérdidas de vidas humanas y pérdidas de equipos de la planta. Entonces, algo muy importante en cualquier proyecto es tener un vínculo dinámico entre las fases de un proyecto, entre las disciplinas y las herramientas que se utilizan en un solo proyecto, y también los vínculos entre los diferentes proyectos. Cuando tiene un portafolio de proyectos, el tener un vínculo dinámico que se pueda saber cada vez que hay un cambio, por ejemplo, en la arquitectura, cómo eso va a afectar todas las demás disciplinas, como son la mecánica, la electricidad, la plomería, el sistema contra incendio y demás disciplinas y herramientas del proyecto. Entonces, una de las empresas con las cuales estamos asociados es con la empresa Procore, que tiene una plataforma muy exitosa para el manejo de proyectos de construcción. Entonces, detalles sobre Procore lo pueden buscar en la página web, y también les puedo facilitar cualquier información de las personas y empresas que estén interesados. Aquí tenemos otra conferencia que dicté en el evento que se llama Autodesk University en Las Vegas en noviembre del 2012. El tema de esta conferencia fue la integración de los productos de Autodesk con los productos que ha desarrollado mi empresa Roldán Arte Consultoría y Entrenamiento en los últimos 34 años. Y como parte de un gemelo digital, y en este caso el gemelo digital de la República de Colombia, tenemos los KPIs, los Key Performance Indicator, que son los indicadores de desempeño clave de las personas que conforman el equipo de trabajo, en este caso del presidente Rodolfo Hernández, para que la gestión al frente de la presidencia de Colombia sea lo más exitosa posible, con el uso de las últimas herramientas tecnológicas y con el aporte de todos los profesionales que queremos que esta gestión sea lo más exitosa posible. Entonces aquí vamos a medir el desempeño del presidente de la República, de cada uno de los ministros, los gobernadores, senadores, los presidentes de las empresas del Estado, cada uno de los gerentes que formen parte del equipo de trabajo, cada uno de los ingenieros. En la medición de ese desempeño de esos KPI, pues vamos a tener una zona verde, zona amarilla, zona naranja y zona roja. Y cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, cuando salga de la zona verde, ya recibirá una alarma advirtiéndole que su desempeño debe mejorar para cumplir con los objetivos de la presidencia, del ministerio, del departamento, de la sección donde esté trabajando esa persona. Y si esa persona no logra mejorar su desempeño y el KPI lo lleva de zona verde a zona amarilla, naranja y finalmente roja, cuando llegue a la parte roja,
se producirá un cambio del funcionario. Puede ser el presidente, puede ser un ministro, un gobernador, puede ser un alcalde, un senador, cualquiera de los que forman parte del equipo del gobierno. Duración de algunas dictaduras. No queremos que Colombia ingrese al grupo de estos países que desafortunadamente le estaba diciendo que estos países, por ejemplo, Corea del Norte desapareció como país democrático, como país progresista hace 74 años. En cambio, su país gemelo, que sería Corea del Sur, sí ha venido progresando durante estos últimos 78 años. Cuba desapareció como país progresista, democrático y modelo de lo que debería ser un país. Cuba desapareció hace 63 años, Venezuela hace 23 años, Nicaragua hace 15 años, Perú y Chile, dos de los países más progresistas con las economías de mejor desempeño de Latinoamérica, ingresaron a esta lista y nuestro mejor deseo es que se recuperen a la brevedad posible y que no continúen con el modelo equivocado que condujo a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua al desastre económico, humanitario, tecnológico que hemos visto en los últimos 63 años para Cuba, 23 años para Venezuela y 15 años para Nicaragua. Entonces, dentro de nuestras propuestas al próximo presidente de Colombia, Rodolfo Hernández, pues tenemos algunos puntos para integrarlo a su programa de gobierno y, por ejemplo, que para las condiciones para ser presidente, ministro o integrante de su equipo de trabajo, una de las condiciones es que tenga experiencia exitosa comprobada de mínimo 5 años. Y entonces vamos a tener un gemelo digital de cada proyecto, de cada empresa, de cada cliente, de cada proveedor, de cada aliado. Vamos a utilizar los instrumentos virtuales que yo inventé en el año 1981, hace 41 años, con mucho éxito, y que fueron evolucionando hasta convertirse en los gemelos digitales de hoy en día, que, como les dije, son la herramienta tecnológica más avanzada para que un país, una empresa, progresen de la manera más rápida y eviten ser destruidos, como en el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua, o en el caso de las empresas que simplemente desaparecen porque las competencias se los lleva por delante. Entonces tendremos dentro del gemelo digital de Colombia, tendremos instrumentos virtuales que van a tener información en tiempo real, en tiempo real versus los instrumentos reales. Y aquí vamos a hacer uso del Internet de las cosas y del Internet industrial de las cosas. Vamos a desarrollar algoritmos multivariables para predecir los parámetros críticos de cada proyecto. Vamos a utilizar la inteligencia artificial, vamos a utilizar Python, Excel, RealStat, SSPS, StatGraphics y cualquier otra herramienta estadística que esté disponible en el momento de ejecutar el proyecto. Vamos a utilizar las herramientas que he desarrollado en los últimos 34 años para establecer un vínculo dinámico entre las fases de un proyecto. ¿Cuáles son las fases? El diseño, la planificación y la ejecución. En el diseño comenzaremos desde el estudio de factibilidad tecnológica
ambiental, económica y cualquier otro factibilidad que se considere necesario para que el proyecto sea viable. Y otra fase son la planificación y, por último, la ejecución, el control de avance y el mantenimiento de ese proyecto a lo largo de la vida útil. Estableceremos un vínculo dinámico con las herramientas que he desarrollado. Entonces, aquí he colocado un listado de algunas de las herramientas que se utilizan en los proyectos de construcción. Obviamente, este listado debe ser adaptado a cada tipo de proyecto. Vamos a utilizar las herramientas que he desarrollado en estos 34 años para establecer un vínculo dinámico entre las disciplinas, lo que son las obras civiles, la arquitectura, la mecánica, la electricidad, la plomería, el heating, ventilation and air conditioning, o sea, la calefacción, la ventilación, el aire acondicionado, toda la parte de finanzas, auditoría e inspección. Y algo muy importante es asegurarnos de que todos los integrantes del equipo tengan claros los conceptos básicos de cada disciplina, de cada fase y de cada herramienta utilizada en el proyecto. Porque esto es una deficiencia, una debilidad que he descubierto en los últimos 34 años en la mayoría de los proyectos de las empresas a las cuales he asesorado. Vamos a utilizar la auditoría técnica, que es algo que me inventé también hace unos 30 años y que me ha permitido, mediante esta auditoría técnica, descubrir 3 errores que comete Project, un error que comete AutoCAD Civil 3D y algunos errores que comete Power BI. Y aquí tenemos algunos factores que afectan el costo, la duración, la calidad y la seguridad de tu proyecto. Entonces, yo tengo un cuestionario de unas 90 preguntas para asegurarme de que todos los integrantes del equipo de trabajo tengan los conocimientos claros y precisos para ejercer correctamente su trabajo. Y una de las preguntas que he hecho durante los últimos 34 años es si saben la ecuación para calcular la fecha de comienzo de cada una de las tareas que conforman el proyecto. Esto es una ecuación que tiene 6 elementos. Y hasta ahora no he encontrado una sola persona que tenga la respuesta correcta para esta pregunta. Ustedes pueden verificar a ver si saben cuál es la ecuación que tiene 6 elementos para saber cuándo comienza cada una de las tareas que conforman el proyecto. Porque si no sabemos cuándo comienza una tarea, pues tampoco vamos a saber cuándo termina, no vamos a saber cuál es el costo real que va a tener cada una de las tareas que conforman nuestros proyectos. Otra pregunta también es, ¿qué es un recurso sobreasignado? Y en la mayoría de los casos he recibido una respuesta incorrecta a esa pregunta. ¿Cómo sabes si en tu proyecto hay recursos sobreasignados? Esto tampoco lo saben muchas personas. Más adelante lo vamos a ver en vivo y en directo con un proyecto de la vida real que lo estamos manejando con Microsoft Project, y ahí vemos cómo Microsoft nos indica cuando hay recursos sobreasignados en un proyecto. Otra pregunta es, ¿cómo afecta el presupuesto de tu proyecto cada uno de los recursos sobreasignados? Y esto es muy importante que ustedes lo sepan,
cualquier recurso sobreasignado que exista en un proyecto va a aumentar los costos del proyecto y van a retrasar la fecha de entrega del proyecto. Eso no les quede la menor duda. Entonces, por eso es muy importante saber cuáles son los recursos sobreasignados durante la fase de planificación del proyecto. Y este problema hay que resolverlo en la fase de planificación. No se puede llegar a la fase de ejecución sin haber solucionado el problema de cada uno de los recursos sobreasignados existentes en el proyecto. Y también otra pregunta. Ya les dije que todos los recursos sobreasignados van a aumentar el costo del proyecto y van a retrasar la fecha de entrega del proyecto. Pero también hay una repercusión en los costos de los materiales. Entonces, en los países donde la inflación es de un solo dígito, el costo de los materiales no cambia si la duración de una tarea es de 3 días o de 4 días, ¿ok? Pero en países donde hay hiperinflación, como en el caso de Venezuela, donde los costos cambian cada hora, entonces cualquier retraso originado por un recurso sobreasignado no solo va a afectar el costo de las personas y de los equipos, o sea, el trabajo que hay que pagarle a las personas y a los equipos, sino que también los materiales van a sufrir aumento de costo. Entonces, saber cómo se puede recuperar el tiempo perdido en un proyecto es muy importante. Y es muy importante también saber las 16 verificaciones que ustedes tienen que hacer en forma escrita y verificada cada vez que van a planificar 2 o más tareas simultáneamente con el objeto de recuperar tiempo perdido en un proyecto. Y la octava pregunta de un grupo de 90 preguntas es las herramientas que debes utilizar para elaborar el presupuesto que se va a utilizar para cotizar el proyecto. Y aquí ya les puedo adelantar algo. Yo les he recomendado a mis clientes en los últimos 34 años que preparen 3 presupuestos. Un presupuesto preliminar 1, que se prepara exportando la base de datos de Revit, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Plan 3D. Esas bases de datos se exportan a Excel y ahí se prepara un presupuesto preliminar 1. Después, ese presupuesto preliminar 1 se exporta a un paquete de análisis de precios unitarios, como es Cobra, el que he desarrollado, y ahí vamos a tener un presupuesto preliminar 2. Después, el presupuesto preliminar 2 se exporta a Project y en Project se descubren los problemas de recursos sobreasignados, se descubren conflictos en fechas de las tareas que conforman el proyecto. Y el Project tiene herramientas que no tiene el Excel, que no tienen los paquetes de análisis unitarios, que no tiene Revit, que no tiene AutoCAD Plan 3D ni AutoCAD Civil 3D. Entonces, en Project se solucionan todos esos conflictos de planificación, se solucionan los problemas de recursos sobreasignados y ese presupuesto que genera Project es el presupuesto que se va a utilizar para cotizar el proyecto. Y aquí tengo la aplicación Engie
que la comencé a desarrollar en 1981 y que se ha venido actualizando a lo largo de estos 41 años. Y una de las actualizaciones que tuve que hacer fue el 31 de diciembre del año 2000. Ese 31 de diciembre a las 6 de la tarde me llamó uno de los ingenieros de la empresa Venalum de Puerto Ordaz, Venezuela. En ese momento Venezuela estaba en una huelga general y como resultado de esa huelga se había suspendido el suministro de gas y por lo tanto los hornos de Venalum que funcionaban con gas ya no estaban parados y tenían que utilizar fuel oil número 2 o número 6, los que estuviese disponible en el momento. Entonces, ese 31 de diciembre a las 6 de la tarde, que yo me estaba preparando pues con la familia para recibir o despedir el año, tuve que suspender los preparativos para desarrollar un módulo y calcular. El módulo era como una placa de orificio para calcular el flujo de fuel oil número 2 y número 6 que iba a ser utilizado en los hornos de Venalum. Bueno, y así esta aplicación ha venido siendo actualizada y ha sido utilizada exitosamente en proyectos multinacionales durante los últimos 41 años. Y aquí tenemos el caso de un centro comercial. Esto es un caso de la vida real, un centro comercial que se construyó en Venezuela. Comenzó en el año 2014 y terminó en el año 2015. Y en este caso, esto es una herramienta que está disponible para todas las empresas que manejan proyectos, que es una aplicación que exporta de la base de datos de Project a Excel y genera curvas de control de avance en trabajo, costo, duración. Son un total de 10 curvas de control de avance que no las genera el Project y que genera también un modelo estadístico para poder pronosticar o predecir, en este caso, cuál va a ser el trabajo en las próximas semanas. Entonces, esta es la curva de control de avance de un centro comercial que, como les digo, se construyó en Puerto Ordaz, Venezuela, entre el año 2014 y 2015. Y aquí podemos observar que durante las primeras 18 semanas no hubo actividad y lo más probable es que esta no actividad es por todos los trámites burocráticos para obtener los permisos para construcción, en este caso de este centro comercial. Y también en la herramienta que yo les suministro a mis clientes, les digo que cuando reciban una llamada de parte del cliente, del proveedor, del banco, de la DIAN o cualquier otra entidad, y si les pregunta cuál es el porcentaje de avance del proyecto, ustedes le digan, tenemos 10 respuestas. El porcentaje de avance en duración es tanto, el porcentaje de avance en trabajo es tanto, el porcentaje de avance en costo es tanto, el porcentaje de avance físico es tanto, el porcentaje de avance facturado es tanto, el porcentaje de avance cobrado es tanto, estructura liviana tanto, estructura pesada, concreto, asfalto. Entonces aquí hay 10 herramientas para que ustedes puedan tener una visión clara y completa de cuál es el verdadero porcentaje de avance de su proyecto. Y esto puede ser, como les digo, para la construcción de un edificio, de un centro comercial o la construcción de un país. Como les dije, el objetivo es que este gemelo digital, que no se ha venido utilizando en ningún país del mundo,
para mejorar, optimizar el desempeño de un país. Comencemos a utilizarlo en Colombia para que la próxima presidencia de Rodolfo Hernández sea la más exitosa, la que todos queremos, para que Colombia definitivamente despegue del tercer mundo e ingrese a la lista de países del primer mundo. Aquí tenemos un caso de cómo desarrollar algoritmos multivariables utilizando Excel, utilizando Python, Rhiastat y cualquier otra herramienta estadística. Aquí también otro aporte de mi empresa, que es unas aplicaciones donde yo exporto la base de datos de Inventor a Excel, y en Excel desarrollo algoritmos para pronosticar la vida de cualquier equipo que se esté desarrollando. En este caso puede ser un eje, puede ser un engranaje, pueden ser cojinetes, puede ser correa en B, bueno, diferentes tipos de equipos que es necesario desarrollar en un proyecto. Otra recomendación que les he hecho a mis clientes en los últimos 34 años es que tengan una lista de todas las tareas que normalmente se requieren en un proyecto y también una lista de todas las cuadrillas necesarias para la ejecución de esas tareas. Una de las tareas más frecuentes es la excavación. Entonces, si la excavación es pequeña, por ejemplo, para una casa, la cuadrilla puede estar conformada por obreros, pico, pala y carretilla. Si la excavación ya no es para una casa, sino que es para un edificio, para un centro comercial, entonces el pico y la pala tienen que ser reemplazados por una retroexcavadora que podría tener una capacidad de 2 metros cúbicos. Y en vez de una carretilla van a tener que utilizar un camión que puede ser de unas 10 toneladas. Ahora, si la excavación no va a ser para un centro comercial, sino que va a ser para las minas bituminosas del Canadá, donde se está extrayendo crudo a partir de esas minas bituminosas, entonces la retroexcavadora no va a ser de 2 metros cúbicos. Se utiliza una retroexcavadora de 60 metros cúbicos. Y no pueden utilizar un camión de 10 toneladas, porque si ustedes colocan un camión de 10 toneladas a recibir la carga de esta retroexcavadora, va a quedar sepultado el camión, el conductor, el ayudante y el camarógrafo. Entonces hay que utilizar un camión de 400 toneladas. Y aquí tenemos el caso de un Smart City o de una ciudad inteligente en el cual se utilizan los gemelos digitales para planificar exitosamente una ciudad. Esta es una conferencia dictada en el BIM Forum Argentina. El exponente de esta conferencia fue la empresa Bentley. La empresa Bentley produce aplicaciones similares a las que produce la empresa Autodesk. Entonces, en este gemelo digital de una ciudad inteligente, que la podemos ampliar también a un país inteligente, en este gemelo digital tenemos edificios, tenemos estadios, tenemos ferrocarriles, tenemos puertos, tenemos plataformas costa afuera, tenemos otro equipo, tenemos una central nuclear. Entonces, esto, como les dije, es de una ciudad inteligente, pero lo podemos aplicar también a un país inteligente, como es el proyecto
que le estoy presentando al ingeniero Rodolfo Hernández para convertir a Colombia en el primer país inteligente del mundo utilizando los gemelos digitales y para lograr el desarrollo que nos merecemos en el menor tiempo posible. Esto ha sido todo por hoy en esta charla, pero les voy a mostrar en vivo y en directo algunas de las cosas que podemos hacer. Entonces, aquí, a ver, un momento, se me acaba de cerrar la aplicación que les iba a mostrar. Vamos a volverla a abrir. Ok. Disculpen el contratiempo, entonces estoy abriendo nuevamente una aplicación desarrollada en Excel y que utiliza unos 200, 300 macros para automatizar todo el trabajo que tenemos que hacer cuando queremos optimizar un proyecto de construcción o de cualquier otro tipo, exportando de la base de datos de Project a Excel. Aquí está abriendo, vamos a esperar que termine, vamos a cerrar esto. Y una de las cosas que yo les he recomendado a mis clientes en los últimos 34 años es cuando les suene el teléfono tengan una aplicación que les permita responder el 98-99% de las preguntas que reciban. Entonces, una de las preguntas más frecuentes es, por ejemplo, algo relacionado con las empresas o con los clientes. Entonces, aquí en 0,39 segundos se ha generado este reporte que contiene la siguiente información. Tiene una tabla dinámica de la cantidad de personas que han tomado cursos conmigo en los últimos 34 años. Aquí están las empresas. Y aquí un dato muy interesante es que los particulares superan a las 10 empresas más importantes del país. En este caso, mi empresa estaba funcionando en Venezuela hasta el año 2018, donde por las razones que todos ustedes conocen, pues ya la situación en Venezuela era insostenible y tuve que regresar a mi país de origen, Colombia. Entonces, en este caso, los particulares superan a las 10 empresas más importantes del país. Esta es una información muy importante que debió haber sido manejada por la UNESCO, por las Naciones Unidas y por todos los organismos internacionales para diagnosticar y tomar los correctivos para solucionar la crisis que se ha venido presentando en Venezuela en los últimos 23 años. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una tabla dinámica ordenada por la cantidad de personas de cada empresa que han tomado cursos conmigo en los últimos 34 años. Tenemos un Pareto mejorado. En este Pareto mejorado tenemos las columnas que nos indican la cantidad de personas de cada empresa. Tenemos la curva roja que nos muestra el porcentaje de cada una, el porcentaje acumulado de las empresas. Y aquí vemos que las 10 empresas de un total de 746 empresas que son mis clientes, 746 empresas que son mis clientes, las 10 primeras empresas representan un 52% de la demanda. Entonces, los diagramas de Pareto son una herramienta muy importante que se la vamos a recomendar al próximo presidente de Colombia, Rodolfo Hernández, para que
él, todos sus ministros y todas las personas que conforman su equipo de trabajo utilicen esta herramienta para poder saber cuáles son los problemas más importantes del ministerio, cuáles son las causas más importantes de esos problemas y así todo un diagnóstico científico para resolver eficientemente cada uno de los problemas. Entonces, ¿por qué este es un Pareto mejorado? Porque en el Pareto tradicional ustedes no tienen el porcentaje, en este caso, de cada una de las empresas. Entonces aquí yo le agrego el porcentaje de cada una de las empresas y además esta misma información la presento en forma de un diagrama circular. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, los particulares son 1029, la empresa que mayor cantidad de personas ha enviado a entrenamiento se llama Edelca, que es la que manejaba todas las plantas de electricidad, generadoras de electricidad en Venezuela, desde hidroeléctricas, termoeléctricas, energía solar, energía eólica y todo eso. Ok. Entonces aquí están en forma digital, en forma de diagrama circular para que visualmente se pueda ver los porcentajes de cada uno. Y algo muy importante es que la información que ustedes tienen debe tener doble control de calidad para estar seguro que no hay errores en esos reportes o informes. Entonces, aquí hay doble control de calidad. El primero es que los valores de la tabla dinámica deben coincidir con los extractos. Entonces, aquí vemos que no hay diferencia para todas estas empresas, pero para el caso de la empresa PDVSA, la tabla dinámica me dice que hay 201, mientras que los extractos me dice que hay 209, o sea que hay una diferencia de 8. Yo tengo que detectar si esa diferencia es un error de la base de datos o es que la empresa PDVSA está escrita de diferentes maneras. Entonces presiono Control C, me vengo aquí a los listados de la empresa, presiono Control V de buscar y vamos a buscar PDVSA, lo vamos a buscar por columnas, lo vamos a buscar en los valores y le decimos buscar siguiente. Entonces aquí podemos ver que PDVSA aparece 201 en la tabla dinámica y en el extracto dice que hay 209, o sea que hay una diferencia de 8. Vamos a ver si existe una segunda PDVSA. Le decimos buscar siguiente y efectivamente aquí encontramos PDVSA industrial con 7 personas. O sea que de la diferencia de 8 ya tenemos identificado 7. Le decimos buscar siguiente. Y aquí tenemos PDVSA agrícola con 1. O sea que de esa manera ya hemos clarificado por qué hay una diferencia entre la tabla dinámica y los extractos. Entonces, les repito, los reportes tienen que ser rápidos y tienen que tener doble control de calidad para estar seguros que la información que ustedes están presentando es confiable. Y aquí mismo podemos generar otro reporte que es el de los cursos. Aquí en 0,65 segundos, entonces aparece también una tabla dinámica, un Pareto mejorado y un chequeo de control de calidad de los cursos más solicitados en los últimos 34 años. Y aquí podemos ver que esos cursos son el Excel, el Proya, el AutoCAD, el Excel del nivel 2, ok, de un total de 47 cursos. Los 10 primeros cursos o los 10 cursos más solicitados ya representan el 81% de la demanda.
Quiere decir que si yo me concentro en estos 10 cursos, ya tengo satisfecha el 81% de la demanda. Aquí está el control de calidad y tengo también el gráfico circular para visualmente ver la importancia de cada uno de los cursos. Aquí podemos generar el reporte de las profesiones. Entonces, este reporte tarda un poco más de tiempo, tardó 405 segundos. Y aquí podemos ver que los ingenieros civiles encabezan el listado con 980, siguen los ingenieros mecánicos, los ingenieros industriales, los electricistas, TCU en informática, ingenieros metalúrgicos, arquitectos, ingenieros químicos, ingenieros electrónicos, todo. Ok. Entonces, de un total de más de 600 profesiones, las 10 profesiones más importantes, que son las que aparecen acá, representan el 47% de la cantidad de profesiones contenidas en esta base de datos. Y aquí sí hay diferencia entre los datos de la tabla dinámica y los extractos, y esto es comprensible porque esta base de datos tiene 34 años, entonces hace 34 años pues la manera como se suministraba la información no era la más correcta y por eso hay diferencias entre los valores de las tablas dinámicas y de los extractos. Aquí podemos generar el reporte de los cargos. Ese reporte tardó 0,58 segundos. Y aquí vemos los diferentes cargos de las personas que han tomado curso conmigo. Y un caso interesante es que de esas más de 9,000 y tantas personas, hay 97 presidentes de empresas. O sea que 97 presidentes tomaron curso conmigo y de esos 97 hay 3 casos donde hay 3 generaciones. El padre, el hijo y el nieto tomaron curso conmigo. Entonces, ese es un dato muy relevante porque indica que si el presidente quedó satisfecho, entonces por esa razón invitó a su hijo, el cual también quedó satisfecho y ese invitó a su hijo. Entonces por eso tenemos padre, las 3 generaciones. Ok. Vamos a otro reporte que sería el de las gerencias. Entonces aquí tenemos que la gerencia más importante es la gerencia de proyectos, sigue la gerencia de mantenimiento, la gerencia de ingeniería, la sala técnica, la gerencia de operaciones, la gerencia de administración, la gerencia de producción, la gerencia de construcción, la presidencia. UNEXPO es una universidad técnica en Venezuela, UCAP es la Universidad Católica Andrés Bello, o sea que es la Universidad Católica, como se conoce en varios países del mundo. La Universidad Católica es la de los jesuitas, que en el caso de Colombia sería equivalente a la Universidad Javeriana, la Universidad Pontificia Bolivariana y tal. Bueno, entonces aquí estarían por las diferentes gerencias. Y si queremos ver los 10 mejores años de mi empresa, entonces aquí tenemos que de los 34 años, el año más de mayor cantidad de personas fue el año 2015, que ya estaba la crisis en Venezuela en todo su apogeo, y estas 526 personas fueron a prepararse conmigo para emigrar a diferentes países del mundo y ahora están dispersos en los 5 continentes. Bueno, entonces esto sería un ejemplo de lo que es una aplicación desarrollada en Excel
Y aquí vamos a ver ahora en vivo y en directo otra aplicación desarrollada con Project. En este caso es el proyecto de un centro comercial que, como les dije, se construyó en Venezuela entre el año 2014 y 2015. Entonces, tiene locales comerciales, tiene infraestructura y aquí tenemos las diferentes tareas que conforman cada una de las subtareas de este centro comercial. Y aquí tenemos ya algo importante, y es que este diagrama de Gantt ha sido mejorado. Hay dos mejoras. ¿En qué consiste la mejora? Una tarea crítica es identificada por el color del texto de la tarea. Entonces ya sabemos aquí que la tarea 15, que es concreto premezclado de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, es crítica. Por el simple hecho de que la tarea esté de color rojo, ya sabemos que es crítica. No tenemos que ir a buscar la holgura total, la holgura disponible, nada de eso, ya sabemos que es crítica. Cualquier retraso que ocurra en esa tarea va a originar un retraso en el proyecto y por lo tanto va a aumentar el costo del proyecto. Y también sabemos por la barra de esa tarea que en el diagrama de Gantt aparece de color rojo. Y también tenemos otra mejora, que es que todos los días no laborables aparecen identificados con estas fondo de color rojo en el diagrama de Gantt. Otra información importante es que en la hoja de recursos, todos los recursos sobreasignados aparecen de color rojo y con este icono de un hombre rojo que indica que estos recursos están sobreasignados. ¿Qué significa esto? Que aquí en este caso de 6 palas no es suficiente. Si no se corrige este problema, las tareas a las cuales está asignado este recurso se van a retrasar y el proyecto también se va a retrasar. Entonces, Microsoft nos dice que en cualquier proyecto donde haya hombres rojos en el proyecto, ese proyecto anda mal y hay que corregirlo, hay que eliminar todos los hombres rojos del proyecto para que ese proyecto pueda ser entregado a tiempo y dentro del presupuesto correcto. Bueno, entonces aquí la barra de acceso rápido, que les aseguro que el 99% de ustedes la tienen con 3 botones, yo la tengo con unos 60, 70 botones para facilitar el trabajo, para no tener que estar buscando comandos y perder segundos preciosos. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver el editor de Visual Basic y aquí aparecen unos 200, 300, 400 macros que he venido desarrollando en los últimos 34 años para optimizar los reportes generados en Project. Entonces, aquí este proyecto lo he dividido en 7 módulos y aquí tengo justamente un macro que es el que me genera las curvas S. Entonces voy a ejecutar este macro para que ustedes vean en vivo y en directo cómo se puede optimizar la administración de un proyecto exportando de la base de datos de Project a la base de datos de Excel. Bueno, aquí ocurrió hay un problema. Morphy no perdona y en este caso algo pasó con los macros. Ha concluido el proceso. Vamos a ver qué pasó. Vamos a darle aquí al botón restablecer. Ya le dimos al botón restablecer. Vamos a probar una última vez.
A ver si esta vez sí funciona. Bueno, aquí sí parece que toda esa serie de macros están funcionando y están haciendo su trabajo. Vamos a ver si el resultado final es el que esperaba. Entonces, es una cantidad de trabajo que hacerlo manualmente tardaría horas, días y posiblemente semanas si ustedes tratan de hacer todo este trabajo manualmente. Entonces, el macro, haciendo toda esa exportación de la base de datos de Project, que es una base de datos gigantesca, exporta los campos que necesitamos para generar, en este caso, una curva de avance en costo, una curva de avance en trabajo y una hoja que contiene la información clave del proyecto, como es la fecha en que comienza el proyecto, el trabajo del proyecto, perdón, la duración del proyecto en días laborables, en este caso son 312 días laborables, que son como 500 días calendario, o sea, año y medio fue la duración de este proyecto. Las horas recurso de este proyecto, o sea, el trabajo. Y también un error muy generalizado en las personas que trabajan con Project, que hablan de horas hombre. No se dice horas hombre, se dice horas recursos, porque es la suma de las personas y los equipos necesarios para realizar trabajo en un proyecto. Y el costo total del proyecto, en este caso, 7.563 millones. Bueno, esto todo ha sido todo por hoy y espero que les haya interesado este proyecto de el Gemelo Digital Colombia para convertir a Colombia en el primer país del mundo que utiliza la tecnología de los gemelos digitales para optimizar su desempeño, y le deseamos al próximo presidente de Colombia, Rodolfo Hernández, todo el éxito posible para que nuestro país despegue definitivamente y logre pasar del tercer mundo al primer mundo. Muchas gracias a todos.